Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí presentes para realizar la instancia de defensa oral de la tesis de maestría de nuestra alumna maestranda Adriana Elizabeth del Milagro Rosano, cuyo tema es Viajes y culturas en la novela El Trino del Diablo, 1974-1988, de Daniel Moyan. El trabajo ha sido dirigido por la doctora Graciela Ferrer. Por resolución 135 del año 2020, se designa al jurado, integrado por la doctora Cecilia Corona Martínez, que va a presentar su documento de identidad. ¿Ve? ¿Se ve? Sí. La magíster Ángela Díaz, también por la Universidad Nacional de Córdoba. Más arriba, Ángela. Ponelo más arriba. Ahí está. Bien. Bueno, yo no lo veo, pero supongo que lo ven quienes tienen que verlo. Perfecto. Bien. Y finalmente, la magíster María Celeste García, por la Universidad Nacional de Chilecito. Perfecto. ¿Se ve? Muy bien. Ahí sí, se ve perfecto. Bueno, Ángela, Adriana, por favor, mostrar el tuyo. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a iniciar el procedimiento, que consiste en una exposición de 40 minutos de la tesista y después la instancia de entrevistas. La instancia de entrevista, a los fines de organizarla, la vamos a realizar según el orden que yo les planteé en el mail que le escribí oportunamente. La primera intervención va a ser de la doctora Cecilia Corona Martínez, después la magíster Ángela Díaz y finalmente la magíster Celeste García. Bueno, ahora sí vamos a apagar los micrófonos y le cedemos la palabra a Adriana Rosa. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, buenos días a todos y todas. Antes de empezar con la defensa, quiero agradecer al director de la carrera, el doctor Miguel Colet, y a su equipo por el apoyo brindado. Al jurado, por las devoluciones tan halagüeñas y constructivas que me hicieron. Y principalmente a mi directora de tesis, la doctora Graciela Ferrero, con quien leímos a cuatro manos y en forma sonata a Daniel Moyano. Así que como la forma sonata es tripartita, decidí organizar el contenido de mi exposición en tres partes. Una introducción donde voy a explicar los lineamientos fundamentales de mi trabajo, un desarrollo para sintetizar el análisis de mi objeto de estudio y al final una tercera parte para exponer las conclusiones. Quiero pasar a compartir mi PowerPoint y me gustaría que ustedes me dijeran cuándo lo están viendo. Bueno, yo te aviso. No sé, ¿lo pueden ver ya? ¿Llegó? Sí, sí, se lo ve perfecto. Sí, Adriana. Salvo que alguien no lo vea, que por favor diga, pero si no... Sí, yo lo veo, no hay problema. Bien, comienzo. Bueno, el tema de esta tesis es el viaje y su potencialidad intercultural, en tanto ordenador de la heterogeneidad y de la alteridad. El fenómeno intercultural del viaje, objeto de estudio de los trayectos formativos de esta maestría, me resultó de mucho interés para ser leído como una matriz estructurante de una de las novelas de Daniel Moyano, El Trino del Diablo, que tuvo dos versiones, una en el año 1974 y una segunda reescritura en 1988, que fui cotejando. Como ustedes recordarán, Moyano nació en Buenos Aires en el año 1930, tuvo una vida marcada por la orfandad, por mudanzas imprevisibles y por viajes, como el protagonista de su novela, Triclinio.
Daniel Moyano vivió desde muy joven en Córdoba, luego se trasladó a La Rioja. Allí desarrolló su vocación de escritor, de periodista y de músico, porque Daniel Moyano tocaba el violín también, igual que el protagonista de la novela Triclinio. Hasta que en el año 1976, por el golpe de Estado, tuvo que obligatoriamente exiliarse en Madrid, donde murió en el año 1992. El Trino del Diablo es una novela experimental y satírica, atravesada por la traumática historia del periodo de su gestación y también por los conflictos sociales y geoculturales que dificultan la verdadera integración de las comunidades. Esta novela me pareció un telar heterogéneo cuyos múltiples entrecruzamientos me permitieron una toma de posición y una toma de posición sobre la interculturalidad y una lectura que me abrió puertas para pensar hechos posibles en la actualidad. El tema del viaje significó que arme un marco de lectura que tenga en cuenta al viaje como un fenómeno cultural y a la música como un dispositivo de interculturalidad. Su presencia en la novela es tan significativa que apliqué el criterio del musical para dividir los capítulos de la segunda parte de mi trabajo que están referidos a las etapas del viaje del protagonista Triclinio. Y también justifica esta decisión la presencia de la música, no solo en el título, sino como dominante temática y discursiva, como lo ejemplifica esta cita de El Trino del Diablo. Tiempo de partitura y de partida. Mezclando las dos cosas, la posibilidad de viajar en un tiempo no enteramente físico, en el tiempo sin tiempo de la música, aparecía como un hecho imposible. También podemos ver en la pantalla la partitura que corresponde al primer movimiento de la famosa sonata de Tartini. Es una sonata en sol menor, El Trino del Diablo, que le da el título a la novela. Al problematizar el tema, me formulé estas preguntas. ¿Cómo se construyen las relaciones interculturales en la sociedad representada en la ficción a partir de la articulación viajes y culturas? ¿Cómo se manifiestan las tensiones entre yo, nosotros, otros? ¿Qué circunstancias determinaron los viajes no deseados? ¿Cuáles son los efectos de las oposiciones? Capital, La Rioja, centro, periferia, universalismo, folclorismo. ¿Cómo es el desplazamiento del protagonista bajo presiones políticas, económicas y socioculturales? Para responder a estos interrogantes, propuse los siguientes objetivos. Recuperar algunas de las diferentes líneas teóricas y metodológicas para el análisis de nuestro objeto de estudio, la novela El Trino del Diablo de Daniel Moyano. Estudiar y problematizar en marcos interculturales la construcción de las identidades en relación con los sujetos que sufren el exilio en su propia patria. Integrar el complejo simbólico de significado y sentido del texto en el marco de sus contextos de producción sociohistórico, cultural y estético. Reflexionar sobre las ideologías que dificultan la convivencia, creando fronteras socioculturales. Y abordar la problemática del viaje con dos categorías de trascendencia en los estudios interculturales, la heterogeneidad y la transculturación. Lo que me interesó observar en el mundo novelado por Moyano es cómo la cultura resulta dotada de un sentido político y dividida en una estructura dual, binaria, con una división fija, estática, pero frente a esto, cómo emerge la música experimental y que lo hace como una forma de resistencia y existencia desde la marginalidad.
después de haber planteado el tema, los interrogantes, el marco de lectura y los objetivos propuestos, sostengo como hipótesis que el viaje del violinista triclinio desde La Rioja hacia Buenos Aires como fenómeno cultural estructura la acción de la novela El Trino del Diablo en sus dos versiones y que el relato recrea los conflictos en torno a las desigualdades sociales y geoculturales. Esto puede observarse a través de la presencia de diferentes lenguajes musicales y de la emergencia de minorías supliciadas capaces de desafiar la hegemonía cultural. Antes de referirme al marco teórico, metodológico, quiero señalar que el relevamiento bibliográfico que realicé y que constituyen los antecedentes de abordaje del Trino del Diablo no se han centrado, de manera explícita al menos, en la relación del viaje con lo intercultural. Son muchos los intelectuales que han estudiado la obra moyaniana, entendiendo como problemas, por ejemplo, los procesos genéticos filológicos de sus escrituras, los tópicos principales, las manifestaciones discursivas de su lenguaje, la dimensión simbólica del viaje. Por ejemplo, quiero destacar los estudios realizados por Roa Bastos, Gil Amate, Casarín, Aurora, Heredia, Bocchino, Balengo, Viña, Croce y Corona Martínez. Fundamentalmente son dos obras de la doctora Cecilia las que me abrieron como sendas para la búsqueda de presencias musicales en el Trino del Diablo y también para indagar en las historias extraliterarias que estas presencias musicales evocan. Estas obras son, primero, ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Música y autoficción en la construcción del yo. Allí la doctora analiza la última novela de Moyano desde la interdiscursividad con la música, con la astronomía y la matemática. Y la segunda obra es su tesis doctoral, titulada Literatura y Música, Confluencias en la obra de Daniel Moyano, donde realiza una lectura hermenéutica de lo musical. Yo creo que lo relevante de mi trabajo yace en el planteo de una interrelación entre viajes, tensiones interculturales, discurso histórico y música. Ahora sí voy a decir qué aportes conceptuales operaron como sostén para armar esta red teórica. Tuve que construir un marco teórico que tuviera en cuenta, por un lado, el fenómeno cultural del viaje y por el otro, su relación con la heterogeneidad y la transculturación. Opté por una metodología cualitativa centrada en el análisis del discurso desde una perspectiva hermenéutica, crítica e intercultural. El viaje como desplazamiento humano significativo ha sido abordado desde las perspectivas de Clifford, César Aira, Beatriz Colombi. Estos conceptos me permitieron trazar la circularidad del viaje. Clifford plantea que las culturas son espacios en los que se vive y en los que se viaja. También explica que los viajes son como culturas en movimiento que producen saberes y comportamientos. Y dice que el término viaje es un término inclusivo porque abarca un amplio rango de prácticas más o menos voluntarias de dejar la casa para ir hacia otro lugar con el propósito de obtener una ganancia material, científica, espiritual. Para César Aira, la estructura del viaje es narrativa. Concibe el viaje como una matriz de ficción. Y para Beatriz Colombi, la palabra viajes connota otros significados dispares, como conquista, alteridad, experiencia, traslados reales e imaginarios. Todorov coincide con Colombi al decir que no siempre el viaje es un desplazamiento físico, territorial, sino también que hay viajes mentales, como por ejemplo los que hace el protagonista de la novela cuando viaja en melodías hacia su pasado, hacia su infancia.
Bueno, y Todorov dice que el viaje significa interacción y que incluye una ética de la alteridad y que oscila entre someter, aprovecharse o establecer límites de respeto entre yo y el otro. De Todorov tomé una categoría, una tipología del viajero, y de esa tipología escogí 3 para analizar los personajes de mi obra: el asimilador, el asimilado y el exiliado. También, sobre estos planteamientos, analicé el peregrinaje de Triclinio por lugares geográficos y culturales de Buenos Aires. Allí va a tener encuentros y desencuentros. Y la cultura central lo va a construir como el otro, inferior y exótico. Con respecto a la dimensión intercultural del viaje, elegí 2 categorías teóricas que considero complementarias: la heterogeneidad y la transculturación, para dar cuenta de la dimensión conflictiva de la interculturalidad, por lo menos no necesariamente armoniosa, en un espacio en donde el inter es vivido dolorosamente en situaciones coloniales, postcoloniales o en episodios bélicos. Para desarrollar la heterogeneidad, opté por los aportes de Antonio Cornejo Polar y de Raúl Bueno. Antonio Cornejo Polar, en su libro Escribir en el aire, desarrolla 2 conceptos. En primer lugar, define a la heterogeneidad cultural que define nuestra sociedad y a nuestra cultura, aislando regiones, incluso dentro de los espacios nacionales. Y en segundo lugar, define lo que es la totalidad contradictoria. Este autor entiende que la heterogeneidad generada por el cruce de culturas desemboca en algunos casos en una totalidad heterogénea y a veces conflictiva que se opone a toda práctica unificadora. La categoría de la heterogeneidad me permitió concebir a la novela como un espacio de heterogeneidad conflictiva. Y esta heterogeneidad conflictiva se puede ver en el discurso histórico. Raúl Bueno, en su artículo sobre la heterogeneidad cultural y literaria de América Latina, realiza una lectura crítica de Cornejo Polar y llegan a una serie de conclusiones que fueron muy importantes para mi investigación. Algunas de estas conclusiones son que la heterogeneidad precede la transculturación y que para que se dé la transculturación debe haber por lo menos 2 culturas en juego. Que América Latina es una realidad totalmente escindida y fragmentada y que los países latinoamericanos son históricamente heterogéneos y que poseen, es decir, que poseen una heterogeneidad básica, radical o primaria, sobre la cual se elaboraría una heterogeneidad secundaria o discursiva. Para desarrollar la categoría de transculturación, me he basado en los estudios de Rama sobre las ideas de Fernando Ortiz expuestas en el capítulo 2 de su libro Contrapunteo del tabaco y del azúcar. Este antropólogo cubano y etnomusicólogo define a la transculturación como el proceso de intercambio cultural por el cual una cultura adquiere ciertos elementos de otra, por el proceso de desculturación, que es la pérdida o desarraigo de la cultura precedente, y de la neoculturación, que sirve para la creación de nuevos productos culturales. Lo que Fernando Ortiz aplica en el ámbito extenso de la cultura, Ángel Rama lo traslada a la narratología. En su libro Transculturación Narrativa de América Latina, explica que las etapas del proceso transculturador son de mayor complejidad. No solo se trata de una pérdida, sino que también hay una selección interna y una selección externa. La selección interna
es cuando se eligen los elementos más relevantes de una cultura nativa para ser mantenidos. Y la selección externa es cuando se van optando, eligiendo, bueno, los elementos de la cultura foránea que se van a incorporar. La transculturación se exhibe en el Trino del Diablo, en un saber, en el saber de triclinio, en el saber musical. La música aparece como un dispositivo de interculturalidad. Y esa música que da origen al viaje es el resultado de un proceso transculturador. También las conceptualizaciones de Rama sobre transculturación me permitieron explicar cómo la música experimental, bajo el paradigma de la cultura europea, logra procesar y seleccionar esas influencias como para usarlas con creatividad y originalidad en la lucha y el rescate de las culturas populares, regionales, en la elaboración de nuevos productos artísticos. Para ver las particularidades del texto ficcional, fui incorporando otras voces que no me parecieron disonantes. Por ejemplo, Kush me aportó el concepto de cultura como baluarte simbólico, desde donde se puede resistir a lo nuevo. No hay cultura sin mitos, explica Kush. De Campbell toma el mito de la aventura del héroe. Esta idea de aventura es la que va a estructurar toda la acción de la novela. Con Cirlot investigué los símbolos que están presentes en el Trino del Diablo, algunos de los símbolos. El análisis de la figura de Triclinio como héroe-personaje desplazándose por cronotopos de transitoriedad desde corte bastiniano. Empleé dos categorías importantes también, que son la interdiscursividad y la intertextualidad. Con Devoloshinov me sirvió en sus estudios para poder revelar las huellas lingüísticas que dejó el enunciador en el enunciado. Con Foucault pude ver la microfísica del poder que produce resistencia y que cómo actúa en los cuerpos y va dejando secuelas en los músicos torturados. Hall, los estudios de Hall me ayudaron a comprender los procesos identitarios y ver que las identidades están cada vez más fragmentadas y que nunca se unifican. Sigmund Freud da una metáfora de la música y diciendo que la música es una metáfora de la identidad por su proceso experiencial y móvil. Y de Rosen, de su libro Formas de Sonata, tomé toda la teoría musical que me permitió el correcto encuadre de la segunda parte de mi trabajo. Bien, bueno, repito, lo de la metodología, opté por una metodología, ¿no? Como dice aquí en el cuadro, metodología cualitativa, centrada en el análisis del discurso desde una perspectiva hermenéutica, crítica e intercultural. Bueno, mi trabajo tiene dos partes fundamentales. La primera parte tiene dos capítulos. En el primer capítulo, yo expongo el marco teórico metodológico. En la segunda parte, que se llama Una novela en tiempos difíciles, me dedico al contenido de la novela El Trino del Diablo, a su importancia, destaco la importancia que tiene esta novela en el siglo XX, que tuvo, y también realizo una comparación de las dos versiones, la de 1974 y la de 1988. Y compruebo que las modificaciones que hace el autor no son correcciones de tipo estilístico, ajustes, sino que es la manera que tuvo Daniel Moyano de reconstruir su propia historia, agregando, suprimiendo acciones, mantiene los capítulos, pero modifica los títulos y hasta las acciones que realizan los personajes. Su intención es acercar cada vez más su realismo profundo hacia un realismo mágico y también
insistir o destacar más el aspecto político, intensificar el aspecto político de su obra. En la segunda parte del trabajo, que lo titulé La variación dentro de la unidad, lo divido en 3 capítulos que respetan estos apartados la forma musical sonata como modelo de organización discursiva. Para ello considero como punto de partida el tema del viaje y también la influencia que tiene la sonata de Tartini como no solo en el título, sino también en el contenido de la novela. Decidí optar por esta arquitectura formal, músico-literaria ternaria, porque la forma musical sonata es una composición musical que tiene una distribución tripartita. Tiene una exposición, un desarrollo y una reexposición. Y el viaje de triclinio, por cronotopos de transitoriedad, tiene 3 etapas, que coinciden con la tríada estructural planteada por Campbell en el mito de la aventura del héroe. Este cuadro resume el primer capítulo de esa segunda parte. Como vemos, la exposición de la forma sonata coincide con la separación o partida, que es el clásico inicio de la aventura del héroe. Y en nuestro diseño corresponde con el capítulo que está titulado Un viaje en el tiempo. Así como la introducción de la forma sonata abre un movimiento de una composición musical, la tierra de los diaguitas aparece como un lugar idealizado para ser descubierto, explorado, conquistado y colonizado. Y el viaje para descubrir y conquistar está presente en ese primer capítulo. Y es el capítulo 1 de la novela. Allí se dramatiza la fundación de la ciudad de La Rioja y también el choque cultural entre los conquistadores españoles y los indios diaguitas. Esta escena, este episodio, es lo que Raúl Bueno llama la heterogeneidad primaria o radical de América, sobre la cual se asientan otros extractos de la heterogeneidad, como por ejemplo la alteridad, la otredad, la diversidad, la pluralidad, los contactos culturales, el mestizaje. También este capítulo inicial explica que Triclinio proviene de una región inhóspita, colonizada y aculturada, que desde su fundación ya estaba destinada a desaparecer. El tema A es entre la armonía y el conflicto. Presenta a Triclinio creciendo en la desértica geografía riojana, donde los habitantes tienen que luchar contra las condiciones climáticas y topográficas del lugar y también con las decisiones que vienen de Buenos Aires. Su padre vende miel, produce y vende miel a Buenos Aires y recibe a cambio como forma de pago revistas viejas que canjea por comida. La familia está preocupada por el destino de este joven que no tiene ningún oficio. Entonces el padre decide darle una educación musical y por su parecido con Paganini, su padre lo obliga a formarse como violinista con el maestro Spumarola. El puente es, en la exposición de la forma sonata, un engarce entre las secciones musicales temáticas A y B. Está construido generalmente con elementos del primer tema. En mi análisis, el puente es un puente educativo, es la aventura de aprender, un viaje de formación. Por eso titula esta parte Viajes imaginarios en partituras. Triclinio va a participar de un aprendizaje sembrado de dificultades técnicas. Su maestro, Spumarola, no va a tardar en descubrir el talento que tiene este joven y lo va a llevar a atravesar rápidamente 4 siglos de escuelas violinísticas. El conocimiento adquirido de Triclinio le permite valorar otras culturas. Muchos riojanos también se forman con este maestro Spumarola pensando en obtener un futuro mejor. Pero este fenómeno sociocultural
produce un éxodo masivo de violinistas hacia Buenos Aires en busca de un puesto en las orquestas para poder tocar. Por eso se prohíbe la música. Y así Triclinio se vuelve en un músico callejero que da serenatas a cambio de monedas en un tarrito. El tema B es, en la forma sonata, más melódico que el tema A y va acompañado por variaciones, que en mi diseño son las que presagian las tragedias que se avecinan en el país, que vive un clima de angustia, de justicia, de opresión. El poder ya invade la vida de los riojanos, con sus controles reguladores, se prohíben los trenes, las revistas, los diarios, la emisión de noticias, y la ciudad es cubierta con una gran lona de circo, cuyos palos, sus postes son los cerros, Famatina y Velasco. Por eso titulé a esta parte Más viajes y cubrimientos. Se crea un puente levadizo para evitar la fuga de las personas, pero no da resultado. Y así como la cultura crea puentes, la ignorancia levanta muros. El viejo profesor de Triclinio, Pumarola, debe regresar a Buenos Aires porque lo declaran por decreto un conspirador intelectual y una persona no grata. La ciudad se va empobreciendo cada vez más, y donde hay poder hay resistencia. Triclinio sufre persecuciones, su casa es allanada. Y los padres de Triclinio, después que su hijo sale de la cárcel, tanto sufrimundo, dejar de vivir. Y antes de partir, el padre le da unos consejos para que vaya a visitar al cura Francisco, así le regala uno de los violines de su colección. Triclinio acompaña la muerte de sus padres con un solo de violín. Este hecho dramático es el detonante, la llamada a la aventura del viaje. A partir de aquí, Triclinio ya no va a ser el mismo, no quiere volver a su ciudad, a esa casa, y la deja para que sea usada como una cárcel para los policías. En música, la exposición temática concluye con el tema B, pero puede seguir una codeta, como un grupo, un tema de cierre, que está construido por elementos temáticos anteriores, pero también puede tener elementos temáticos nuevos, que en algunas ocasiones son tan importantes que poseen el carácter de un tercer tema. En nuestro análisis, en mi análisis, este tema es importante porque es la tensión nacional y cultural provocada por la hegemonía de la capital federal sobre el interior y por la repartición geográfica de la música. Triclinio rechaza la llamada a la aventura, pues decide hacer un último intento antes de abandonar su tierra natal. Busca trabajo en el departamento de música, pero allí se entera que por decreto, un decreto dedicado a la recuperación del patrimonio cultural argentino, solo se va a considerar músicos a los que tocan el charango y el bombo. Esta es otra manifestación de la heterogeneidad conflictiva que se da en la oposición, universalismo, folclorismo, o alta cultura y cultura popular. Pero Triclinio es un violinista virtuoso, forzado a tocar folclore o emigrar, y él no está de acuerdo con esa práctica unificadora que viene de Buenos Aires. Y como la policía lo tiene individualizado como un agente cultural subversivo, decide partir. Pero antes de salir de su ciudad natal, decide visitar al cura, quien lo alienta, se convierte en su mentor y le da una ayuda sobrenatural. Le regala el violín de su antepasado, San Francisco Solán. A partir de ese momento, Triclinio ya es un otro, que queda fuera, excluido por la desigualdad cultural. Como producto histórico de una relación de dominación, va a cruzar el umbral, que son el límite de su provincia, para dejar atrás su mundo ordinario y comenzar un viaje interregional. En la forma sonata, el desarrollo es la parte que sirve de nexo
de unión entre la exposición y la reexposición. Tiene una estructura libre. El compositor va a tomar algunos de los temas de la exposición, los dos o parte de esos temas, y los va a someter a innumerables procedimientos compositivos. Los puede fragmentar, ampliar, reducir, reelaborar. En el desarrollo se da la mayor tensión de la obra, y es donde se producen más cambios armónicos y hay una cierta inestabilidad tonal. En mi trabajo, el desarrollo se corresponde con la iniciación en la peregrinación mítico-simbólica. Triclinio, después de haber recibido y aceptado el llamado, cruza el umbral y traslada su cultura, su talento, el violín del santo, y se va adentrando en un mundo desconocido y extraordinario, que es simbólicamente introducirse al vientre de la ballena. La llegada a la capital federal de Triclinio es muy importante, porque Triclinio ahí se encuentra con un mundo desconocido y él se siente un personaje, un ser desarraigado de su tierra que había sido de los indios violinistas. También es un excluido de la matriz cultural y social que le es propia. Él está marginado, fue marginado por la cultura oficial. Y se va a maravillar de la abundancia de kioscos que están con sus letreros luminosos, que venden todo lo necesario para los violines, pero no, sin autorización para venderlos. Triclinio tiene una crisis de identidad. Fluctúa entre la necesidad de olvidar su tonada o sus costumbres provincianas y el deseo de incluirse en esa vida en la ciudad desconocida. Los porteños los escuchan, él que lo llama el cabecita negra, por su forma de hablar, por el color aceitunado de su piel. Triclinio se va a instalar en pensión, en una pensión céntrica, que es solo para violinistas. En este cronotopo habitan soledades individuales, ya que cada pensionista está encerrado en su mundo, en su anonimato, y solo está esperando su turno para ensayar el violín. El camino de las pruebas. Una de las primeras pruebas que tiene varias pruebas, pero una es el concurso que se le presenta como una oportunidad para obtener un puesto para tercer atril en la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires. Aparecen personajes aliados y adversarios. Un aliado, un ejemplo de personaje aliado es el dueño el propietario de la pensión, que le da el dato de este concurso. Y oponentes, uno de tantos oponentes, es el militar porteño, soberbio, con quien compite en ese concurso y pierde. Solamente obtiene una recomendación para otro trabajo y para ganar más dinero y poder mudarse a otras pensiones. El encuentro con la diosa es cuando conoce a Ufa, la hija del presidente. Lo hace en la Villa Violín. Esta joven burguesa, conocedora de la música culta, está en un nivel de superioridad. Es la mujer como tentación. Ufa lo lleva a pasear por la ciudad, a su casa, le pide un beso, lo lleva al teatro a ver una ópera, que va a resultar interrumpida por los músicos de la villa, que hacen música experimental en busca de visibilidad sociocultural. De a poco se va a ir acercando hacia la cueva profunda, conoce la casa particular del presidente, especialmente la parte oscura, donde el presidente guarda sus armas y tiene sus reuniones secretas. Ufa le consigue una entrevista con el presidente y esa sería la entrada en la caverna cuando llega a la Casa Rosada, al despacho del presidente. Allí se enfrenta con el dragón. El dragón es el mal, simboliza el mal, es el presidente que toca el violín, pero lo cita Triclinio, interesado también en conocer, sabe que es el poseedor del violín de San Francisco Solano. En ese encuentro, le pide el violín a Triclinio y toca la sonata del Trino del Diablo.
Tríclino no se da cuenta que cuando está tocando el presidente tiemblan las paredes del despacho, todas las paredes del edificio. Y los trinos de la música del presidente se confunden con los trinos de dolor de las personas que están siendo torturadas en el sótano de la Casa Rosa. La revelación es cuando Triclinio descubre que en ese sótano de la Casa Rosada no solo torturan personas, sino que allí han muerto los músicos rebeldes que él conoció en el teatro. Salida del infierno es cuando Triclinio sueña con el diablo, que toca una melodía mientras se escuchan gemidos en un sótano. Al despertar, Triclinio sale tocando esa música soñada y descubre que eso hace que los torturadores asociados a las ratas, simbólicamente, se deshagan de sus instrumentos de tortura. La apoteosis es como una etapa de paz y de felicidad, porque todo el pueblo brinda la hazaña de Triclinio por haber sido liberado de los torturadores. Pero todavía le queda la última gracia, es pasarle una prueba de vida o de muerte. El presidente quiere asesinarlo, pero le conmuta la pena de muerte por un destierro permanente en Villa Violín. Este cuadro es Supervivencia y Resistencia, que es el título final de mi trabajo, del capítulo final de mi trabajo. Coincide con la etapa final del viaje del protagonista, que en la aventura del héroe es el regreso, el retorno. Y de que, de acuerdo con el formato planteado, coincidiría con la reexposición de la forma sonata. En música, el material tonal presentado en la exposición es resuelto armónicamente en la reexposición, con ligeros cambios. Por eso, en la novela de Moyano, nuevamente asistimos a la conexión con el mundo natural. El mundo negado es el tema A. Triclinio no acepta la pena de vivir hasta sus últimos días en Villa Violín. Tiene un deseo desenfrenado de huir de Buenos Aires y de regresar a La Rioja. Pero al intentar hacerlo y comprar el boleto de tren, se entera de que La Rioja ha sido dividida y repartida por razones históricas entre las provincias vecinas. Y que también las mujeres y los hacheros y los animales han sufrido violencia. Desenraizado, triste, desanimado, camina por las calles de Buenos Aires hasta que cansado queda semidormido en un umbral. Viaje entre sueños es el puente, que como ya hemos señalado, el puente es una breve zona de inestabilidad, de transición o de engarce musical entre dos secciones temáticas. El tema A y el tema B de la forma sonata. Triclinio se encuentra entre el dormir y el soñar, mientras es levantado por un camión de basura. La acción sucede en el entre, como cronotopo, ese espacio entre lo ilusorio y lo verdadero. Va a despertarse en un basural cerca de la laguna que separa Buenos Aires de Villa Violín, teniendo en su percepción ser parte de la cultura de lo desechable. Y cruza la laguna decidido ya a tomar contacto con los habitantes de Villa Violín. Esta fase es la que es llamada por Campbell el cruce del umbral de regreso. La alegoría de lo residual es el tema B. Este tema de la reexposición puede entenderse como un mecanismo ya de resolución de la tensión, con un cambio de tonalidad. Triclinio es un maestro de dos mundos. Ha llegado a conocer en detalle su cultura natal y también la cultura del interior y la de la capital, que es inhospitalaria, que lo ha degradado, que no le dio posibilidades de prosperidad. Y como su provincia ya ha desaparecido, prefiere pensar en Villa Violín como su verdadera patria. Esta cartografía periférica es una alegoría de lo residual. Es un purgatorio violinístico, un lugar de condena donde están los violinistas sin posibilidades, pero que nunca pierden su creatividad. Toda la villa es un centro idealizado de la visión panóptica, con ojos de asistentes sociales porque vigilan por todas partes.
En este asentamiento, la cultura del reciclaje frente a la adversidad les da la posibilidad de hacer música de la basura. Los habitantes de la villa son sujetos que construyen cultura, construyen sus propios instrumentos. Y la hibridez se acentúa por la coexistencia de lo clásico con lo popular, de lo artesanal con lo industrial, de lo moderno con lo tradicional. La perpetua libertad en la música es la coda final, de carácter conclusivo. Triclinio, luego de haber experimentado el camino de las pruebas, se reintegra con los artríticos para compartir el elixir de la música del único instrumento verdadero, que es el violín. Los artríticos agradecidos construyen para él su desaparecida ciudad de La Rioja, pero de utilería. Y a pesar de las constricciones de los límites geográficos impuestos, Triclinio es un ciudadano pseudo libre, porque la música es el espacio de libertad para fluir sin restricciones. Siempre va a ser entre diferentes sistemas musicales y va a crear con sus compañeros una neomúsica, resultado de una hibridación transcultural y también símbolo de resistencia en la periferia. Como conclusiones, digo que el fenómeno cultural del viaje del exilio interior de Triclinio es el elemento dinamizador y estructurador de la novela El Trino del Diablo de Moyano. Los hechos ficcionalizados en esta novela operan representaciones simbólicas a partir de la configuración de Triclinio como el otro, exótico, inferior, sujeto migrante con un saber estético, y la música dispositivo de interculturalidad. El simbolismo del viaje se resume como una aventura y una búsqueda. Se trata de un lugar ignoto e imaginado como un paraíso terrenal, un conocimiento, un trabajo o una verdad. La heterogeneidad aparece como conflictiva en el choque histórico entre el colonizador y el colonizado, y en la antinomia irresuelta entre capital e interior. Los conflictos políticos, socioculturales y económicos entre Buenos Aires y La Rioja provocaron los viajes no deseados. El eximio violinista, al desplazarse por trayectorias cronotópicas, atraviesa diferentes estadios, de residente obligado a residente desubicado, desarraigado, refugiado, huésped en observación, desterrado, abandonado y finalmente exiliado en Villa Violín. El resultado de la transculturación es el desarrollo de neoculturaciones mediante procesos sincréticos e invenciones musicales. Para terminar, quiero agregar que la novela de Trino del Diablo, publicada en 1974, no solo vaticinó censuras, torturas y desapariciones que se hicieron realidad en 1976 durante el golpe de Estado, sino que también profetizó otras comunidades posibles como Villa Violín, y en la actualidad habilita nuevas lecturas críticas. Con estas fotos quiero dar visibilidad a otras experiencias artísticas de nuestro tiempo, que se alejan de la posición canónica unificada, similares a las ficcionalizadas por Daniel Moyano, quien en su apuesta narrativa nunca se equivocó. Por ejemplo, la Orquesta de Cateura, para niños y jóvenes quienes han tocado rock sinfónico en más de 40 países con sus instrumentos realizados con objetos reciclados y que lo obtienen de un basural de su barrio que está cerca del vertedero municipal. La Orquesta de Benjaminos, agrupación musical que integra niños y niñas de Villa La Tela, que tocan música culta y música popular. La orquesta típica juvenil de la comunidad del Chingolo. Ellos aprenden a tocar un repertorio de tangos con violonchelos, violines y bandoneones donados. En la actualidad, estos proyectos de inclusión social buscan mediante la música acortar la distancia geográfica y social para luchar contra un destino de marginalidad. Muchas gracias. Ustedes me avisarán cuando salgo. Sí, ya estamos. Déjanos, salí de la pantalla. ¿Puedo salir? De la pantalla, sí. Así nos vemos de nuevo los rostros.
Bueno, muy bien. Se escuchó perfecto, todo anduvo muy bien. Vamos ahora entonces a la instancia de entrevista, así que le cedo la palabra a la doctora Cecilia Corona Martínez. Bueno, gracias, Miguel. Bueno, Adriana, me gustó mucho tu exposición actual porque me parece que organizaste muy bien el Power, el contenido de tu trabajo. Clarificó también algunas cuestiones, o sea, me pareció realmente excelente esta parte. En general, creo que en tu tesis has desarrollado muy bien este paralelismo entre el viaje, lo musical, lo intercultural, el simbolismo del viaje específicamente. Pero algo que no sé si soy yo, que me parece que vos no has aclarado bien o realmente está un poquito ambiguo, cuando trabajas la relación entre las dos escrituras, ¿no? La del 74 y del 88. Vos dijiste recién que has tomado en la segunda escritura, Moyano profundiza más un acercamiento al realismo mágico, que está bien, estoy de acuerdo. Sí. Y trabajas también como una diferencia que tiene que ver con lo político. Y es ahí cuando vos haces las referencias históricas que yo noto cierta fluctuación, porque para mí hay cuestiones bastante claras. Por ejemplo, en el 74, cuando él habla de que hacen renunciar al presidente, ese anciano, etcétera, etcétera. ¿A qué presidente se está refiriendo? Bueno, Arturo Illia. Claro, o sea, en realidad, ¿de qué dictadura está hablando él en la versión del 74? Claro, ese es Arturo Illia, que va a ser depuesto por el general Onganía, pero eso es en la del 84. Ya en la del 88 ya son varios las dictaduras, varios los golpes. Ha sumado el proceso, pero a mí me interesa esto porque incluso cuando hablan de Leporino, o sea, no sé si obviamente es Onganía, o sea, todo el tiempo hablan de manera general de los golpes de Estado, pero a mí me parece que está muy concretamente situado Moyano en una crítica al gobierno vigente en el momento de haber escrito la novela, ¿no? Porque bueno, en el 74 ya ha pasado, ya ha vuelto Perón y todo eso, pero básicamente está refiriéndose a ese periodo, ¿no? Yo marco, por ejemplo, una de las diferencias que en la edición de 1988 hay una escena que él retoma que a los militares los hace que están pintados sus caras. Eso no está en la del 74. Claro. Y eso hace referencia, por ejemplo, a lo de... El levantamiento de Rico. El levantamiento de Aldo Rico. Sí, sí. O sea que están muy claras no sé, la intensificación de lo político. Por ejemplo, cambiar un título por la guerra de las radios, ahí ya está diciendo, bueno, prohibición, son los comunicados políticos. Lo mismo la música. Cuando yo dije que es una melodía, que van a seguir que van a hacer que los torturadores como ratas tiren sus lesnas, sus trinchetas. En la versión de 74, la música es una canción infantil, una muñequita vestida de azul, una canción de ronda. Pero ya en la versión del 88 es la sonata de Tartini, donde se empiezan a interrelacionar los símbolos, diablo, presidente, torturas, todo lo diabólico, y la influencia de la música con ese poder que tiene de magnetismo, de llevarlos ahí hasta que caminen y lo sigan y sean muertos, se ahogan en el río, los torturadores. O sea, todos los cambios que yo noto de la versión del 88 tienen la intención de destacar, intensificar en el aspecto político, más que el escritor está en el exilio, está viviendo, sufriendo por su patria, lo ve con otros ojos desde afuera. Y eso se ve también en muchas
bueno, en los diálogos, por ejemplo, no recuerdo mucho los diálogos, pero los diálogos entre Ufa y entre Triclinio, también las referencias a las torturas, todo el tiempo que hacen, por ejemplo, en Villa Violín, los recuerdos que tiene el músico más viejo de la obra, es el que siempre practica, es el que tiene bien las manos. Él nunca no fue torturado, y él practica pensando que algún día podrá tocar, pero está temeroso de las torturas. También, por ejemplo, el cambio de que en la edición del 88, el tema de las torturas es tan importante porque se habla de músicos artríticos, pero ¿qué produce la artritis? No son ancianos, son gente torturada que en Villa Violín también reciben diariamente o cada tanto los chorros de agua coloreada que le manchan sus ranchitos y que, bueno, y que ellos tienen que, son fumigados y encima le pintan los dedos, se los estiran para tomarle las huellas digitales, bueno, y ellos viven entre eso, entre el caos, entre el dolor y también entre la alegría y la armonía de la música. Bueno, esos detalles así están muy claros en la segunda edición. Y hasta el tema de las desapariciones. Por ejemplo, cuando va y dice que quiere buscar el boleto para ir a la provincia de La Rioja y se entera que ha desaparecido, agrega Daniel Moyano una escena en que qué pasó con el pobre padre Francisco Solano. Fue al monte, nadie lo vio y se cuenta en la lista de los hacheros, está junto con los hacheros desaparecidos. ¿Por qué será el padre Francisco Solano? Es su mentor, es el que los conectó, el que le dio, hay otros datos, por ejemplo, le da una dirección para que vaya a un convento y se refugie ahí y dice, ojo, no te juntes con los curas tercermundistas porque te vas a tener problemas. Él se considera un cura tercermundista. O sea, es una novela muy rica para trabajar todos los detalles históricos y bueno, relacionados con la política. Yo los hice, están ahí detallados en la novela, en mi trabajo sí he puesto bastante referencia a eso. Sí, no, era por la cuestión de que por ahí no quedaba claro que la identificación en la primera escritura con Onganía, digamos. Porque sí. No quise nombrar los políticos ahora porque quería centrarme más en la parte musical y literaria. Pero sí, hay un capítulo que es importantísimo, todo lo que tenga que ver con la historia nacional del país. Y después, por otro lado, la otra pregunta que te quería hacer era en relación con cuando vos marcas, destacas lo que aparece en la novela de la diferencia entre la música folclórica o música regional y la música universal, planteando todo discutible, ¿no es cierto? Todas estas denominaciones son discutibles, pero a partir de más o menos lo que de una manera más sencilla se podría caracterizar. Hay, creo, una relación con la posición de Moyano como escritor del interior, porque bueno, por más que él nace en la provincia de Buenos Aires, bueno, vos ya narraste una parte de su trayectoria vital. ¿Cómo lo relacionarías vos a eso? Sí. Moyano lo dice textualmente en todas sus entrevistas y biografías, dice, yo soy un escritor del interior, pero no tengo por qué escribir y apegarme a ese regionalismo, con ese descriptivismo tan tradicional. No, yo voy a romper con estos cánones. Yo soy un escritor que quiero mostrar otra cosa en mis textos. Y entonces ahí es donde se ve clarito en todas sus obras lo novedoso de esa interrelación entre literatura, música e historia. Y aparte, pero sin embargo quiere respetar el habla regional. Sin ser un escritor regionalista, él hace esas mixturas. Sí, porque yo creo que eso es muy su obra es heterogénea, novedosa, siendo de la época, porque se gestó en el 71, 70, y ya es novedosa y revolucionaria.
por las técnicas, bueno, muchos estudiosos han estudiado el proceso genérico de sus escrituras. Bien, bueno, por mí ya no necesito más preguntas. Perfecto, muy bien, Cecilia, muchas gracias. Entonces damos paso a la segundo de los miembros del jurado, que es Ángela Díaz, que toma la palabra. El resto, pongamos todos los micrófonos en silencio, ¿sí? Bueno, Adriana, ha estado muy bien tu defensa, muy clara, has podido profundizar y ampliar algunos conceptos, sobre todo haciendo hincapié en esta cuestión de lo intercultural como conflictivo. Y al respecto yo quería preguntarte si te parece que el final, digamos, esto de la decisión de Triclinio de quedarse en Villa Violín un poco podría resolver esta antinomia de esto de los dos mundos, ¿no? De la capital y de su patria perdida. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué te parece? Si en cierta medida podría pensarse como una... Es la intención quizás del autor y de sus compañeros, es como que no tiene otra salida, pero tratan de hacerle un mundo mejor. Eso de construirle una Rioja de utilería, hasta con todos los detalles, para que Triclinio se sienta mejor, hasta ponerle un papá postizo, igual a su papá que le cuente las historias de Paganini, hasta una acequia, todo, es como decir, todo vuelve a comenzar. Es volver a lo cíclico, ¿no? Es la circularidad del viaje. Eso, y es lo que para que el niño justamente se sienta mejor, se sienta como en su tierra. Él mismo dice, esta es mi patria, esta es mi casa. Y para Daniel Moyano me parece muy importante porque ese capítulo le pone a América. En una versión es América y en la otra América con K. Es el deseo del escritor, de que nuestra patria, nuestra América sea esto, un símbolo de libertad, donde todo sea la armonía, la paz, donde la heterogeneidad se pueda vivir con libertad, así como se vive la música, con toda la mezcla de ritmos, música culta, música popular. Se ve también en eso de cómo hacen sus instrumentos ellos, con todo, hasta instrumentos son todos de la basura, pero instrumentos, material desechable, plásticos, pero también toman calabazas de la naturaleza, verduras, y animales, gatos, chanchos, para hacer sonidos naturales. Y bueno, y eso, un ejemplo de eso, por ejemplo, es los títulos que le ponen a sus sinfonías, que ellos están hasta la madrugada ensayando, ellos son su propio teatro y sus propios músicos, sus propios espectadores. Por ejemplo, dice, sinfonía para como gatos y bocinas distantes. Sinfonía para 2 cámaras de autos y música, no sé. Bueno, esos son los títulos que está clarito lo que quiere representar el autor, la libertad. Son geniales esos títulos de las sinfonías. Bien, y otra pregunta que quería formular, que un poco en el trabajo escrito está el uso de la parodia. Al comienzo, cuando presentas, decir que es una novela de tono satírico. ¿Podrías especificar un poquito más de qué manera va a operar la parodia? Es decir, cómo articula con la temática y con el tratamiento de esta cuestión intercultural, ¿no? En la novela. Sí, bueno, elijo una parte muy importante que es cuando los músicos de la villa irrumpen con su música experimental. Hay como una parodia de la payada de Martín Fierro, porque es una payada entre un ornitorrinco y un canguro. Y lo que se dicen hasta son palabras, bueno, no malas palabras, pero palabras populares. Y disfrazados ellos también, en medio de un teatro Colón. Eso es la parodia de lo que es, no sé, que lo que rechaza justamente la burguesía,
que sigue con las pautas culturales de la dictadura. Eso es una parodia de eso, por ejemplo. Bueno, por mi parte ha estado muy bien Adriana y como decía al comienzo, ha profundizado y aclarado algunas cuestiones, sobre todo en cuanto a esto de lo que vos en la tesis, yo había hecho una advertencia, digamos, de que desde el concepto de interculturalidad lo mostrabas como algo armónico, pero después pudiste, digamos, aclarar esta cuestión y plantarte, digamos, desde lo conflictivo, ¿no? De lo intercultural. Claro. Bien. Bien, por mi parte. Perfecto, muchas gracias, Ángela. Toma la palabra Celeste García. Bueno, Adriana, ante todo te felicito por la instancia, seguramente no es lo que esperabas posiblemente algo presencial, pero lo importante es que puedas lograr tu objetivo, aunque sea en la virtualidad. Reitero, sí, la exposición es muy clara y organizada. Me parece muy pertinente la elección del enfoque teórico porque te permitió analizar recurrencias en la narrativa de Daniel Moyano. El mismo enfoque teórico lo puedes aplicar a otras novelas o a la cuentística y te va a dar buenos resultados porque lograste captar esa esencia. Sí, una recomendación, si querés publicar tu trabajo, revisa muy bien el uso de los signos de puntuación porque noté muchísimos errores, así que detalladamente revisalo o pedile a alguien que te dé una mirada en ese sentido. Bien. Y sí, con respecto a las dos ediciones que manejaste muy bien en general, pero por momentos noto que las citaste de manera indistinta, ¿no? En algunos casos citaste la edición del 74, en otras del 88, y ya no tenía que ver con el proceso de reescritura. Así que, no sé, eso a mí no es que me confundió porque conozco los dos textos, pero para alguien que no los maneja, en tal caso, tratar de elegir una edición para hablar de las generalidades y citar las distinciones cuando sea pertinente, para no confundir a un lector que no esté tan metido en la temática. Sí, mi intención lo había hecho como a propósito, porque para decir que es la misma obra, la misma temática, solamente con ligeras modificaciones, por eso trabajaba con las dos así alternativamente. Fue por eso. Bien, fue una elección pero pensada. Claro, como para decir es una sola obra. Bien, bien. Bien, sí, me parece también muy interesante el análisis que aplicas de Antonio Cornejo Polar, porque esto de la heterogeneidad conflictiva no solo lo vemos en el Trino del Diablo, en realidad sucede en la provincia. Yo soy riojana por adopción, como lo fue Moyano, y es cierto, lo que aparece en la novela es tal cual así en la provincia, y no hay demasiados lugares para los triclinios que siguen existiendo hasta el día de hoy, así que muy, muy bueno ese análisis también que hiciste, y bueno, creo que nada más porque las colegas ya dijeron todo, así que bueno, reitero mis felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, hemos también finalizado la instancia de la entrevista. Ahora vamos a cortar la grabación y vamos a salir todos de la sala, menos el jurado, que se va a quedar aquí conmigo. Cuando